Nuevo episodio de Back to Review, y como es Navidad, toca hablar de la mejor película navideña de la historia. Y no estamos hablando de Solo en Casa, no estamos hablando de Pesadilla antes de Navidad, estamos hablando de Die Hard, La Jungla de Cristal. ¡Vamos para allá! ¿Qué tal, familia? Bienvenidos un día más al canal, hoy para un nuevo episodio de Back to Review, y antes de nada me dejaréis que os felicite las Navidades, ¡Feliz Navidad, felices fiestas! Espero que estéis todos y todas muy bien y que paséis estas fechas tan indicadas, pues rodeados y rodeadas de los vuestros, y que hay más navideño que un tío corriendo descalzo en tirantes dentro de un edificio mientras un grupo de terroristas alemanes intentan darle caza. Pues eso es por lo que vamos a hablar hoy de La Jungla de Cristal, una película súper navideña, una de mis películas favoritas de acción, y que sin duda es una de las películas que más ganas tenía de tratar en esta sección. Yo creo que es de las primeras películas de acción que veo. La película es del 88, yo soy nacido en el 92, por lo tanto vi la película muchos años después de su estreno, y creo que es una película ideal para revisionar en estas fechas navideñas. Por mi parte ya la he revisionado, pero la voy a volver a ver seguro. Así que vamos a entrar a analizar en profundidad esta película, vamos a hablar del contexto, que me parece muy interesante, esos años 80 en los que se estrena la película y que gira un poquito la tendencia que tenía el cine de acción. Así que empezamos con el contexto y nos metemos a fondo con esta Jungla de Cristal, dirigida por John McTiernan y protagonizada por Bruce Willis. El cine de acción de los años 80 estaba muy marcado por esos grandes hombres de acción súper fuertes, súper reconocibles. Estamos hablando de Arnold Schwarzenegger, estamos hablando de Sylvester Stallone, Rambo, estamos hablando de Jean-Claude Van Damme. Hablamos de un montón de actores que se caracterizaban por tener un físico imponente y que se explotaban precisamente en esas tramas de acción que se limitaban a enfrentar a estos personajes contra innumerables enemigos y a los que liquidaban sin ninguna complicación. Y que al fin y al cabo era ese estilo tan visual, tan potente y tan bien recibido por el público lo que hacía que estos blockbusters triunfasen dentro del mundo de la acción. De hecho, he estado investigando, y justo en el año en el que se estrena la película de La Jungla de Cristal, en el 88, se estrenan un montón de películas protagonizadas por todos estos actores de los que hablamos, y que me parece que son una radiografía perfecta de lo que era aquel cine de acción. Ese año 88 teníamos Bloodsport, de Jean-Claude Van Damme, teníamos Rambo 3, con Sylvester Stallone ya liquidando a todo Cristo, teníamos The Deadpool, de Clint Eastwood, teníamos Infierno Rojo, con Arnold Schwarzenegger, teníamos Acción Jackson, con Carl Weathers, ese Apollo Creed de las películas de Rocky, y teníamos Above the Law con Steven Seagal. O sea, era un pleno absoluto de hombres de acción en aquellos años. Por lo tanto, teníamos las salas de cine absolutamente copadas por estos grandes éxitos blockbusterianos del cine de acción, pero de repente surge ahí La Jungla de Cristal, junto a otras pelis como Arma Letal, que empiezan a hacer virar un poquito el cine de acción y la tendencia del mismo en los años posteriores. Pero antes de nada, acabamos de repasar ese 1988, donde la gran película, la gran recordada, es la mítica Rain Man, protagonizada por Dustin Hoffman y Tom Cruise, dirigida por Barry Levinson, y que gana el Oso de Oro en Berlín, además de ser la gran triunfadora de los Oscar, con 4 estatuillas entre las que destacan Mejor Dirección, Mejor Película y Mejor Actor Protagonista. Y ahora sí que sí, vamos a adentrarnos de lleno en La Jungla de Cristal, la mítica película que tiene lugar en el Nakatomi Plaza, donde Hans Gruber, interpretado por Alan Rickman, iba a liar la monumental y se va a enfrentar a nuestro descalzo favorito, a John McClane. Dentro vídeo. Mayday, terrorists have seized the Nakatomi Plaza. This channel is reserved for emergency calls only. Do I sound like I'm ordering a pizza? Possible crane call. Check the area, confirm. No signs of disturbance, dispatch. Welcome to the party, pal! Bueno, primero de todo, los que no hayáis visto la película, que sepáis que la voy a destripar de arriba abajo, que ya tiene delito que no hayáis visto la película en 40 putos años que hace que se estrenó, que muy resumidamente, ¿qué narra? Pues cómo nuestro policía de Nueva York favorito, John McClane, visita a su exmujer, Holly Gennaro, que trabaja en Los Ángeles, en un edificio de finanzas, de negocios, el Nakatomi Plaza, y en esa noche unos terroristas encabezados por Hans Gruber pues tomarán el edificio, cogerán rehenes y habrá ahí una trama en la que John McClane pues irá acabando con ellos, mientras estos pues aparentemente tienen intenciones terroristas, pero finalmente acabaremos descubriendo que son ladrones.
Aparentemente, por la trama, una película más de acción de los años 80, pero con 4 nominaciones a los Oscar: mejor montaje, mejores efectos visuales, mejor sonido y mejores efectos de sonido. Se rodó con poco más de 28 millones de dólares aproximadamente y llegó a recaudar casi 150 millones, y aunque es verdad que fue una de las películas con mayor recaudación de ese año 88, a nivel de crítica tampoco se esperaba que fuese una película que fuese recordada años después, pero sí que es verdad que con el paso de los años fue cayendo por su propio peso y se acabó convirtiendo en un auténtico referente del cine de acción, tuvo innumerables secuelas y se convirtió también en una parte importante de la cultura pop. ¿Cómo puede una película como esta convertirse en una película mítica del cine de acción cuando veníamos en una tendencia en la que ya todas las películas eran de acción en sí mismas? Pues porque pasaron muchas cosas, de verdad, me apasiona la historia que tiene La Jungla de Cristal, porque que la película haya acabado siendo como es, surge de un montón de coincidencias, de un montón de sucesos, así que vamos a ver la receta, esa receta mágica con todos los ingredientes perfectos para hacer de esta película un clásico del cine de acción de toda la historia del cine. Y hay dos personas fundamentales, que son Lawrence Gordon y Joel Silver, los productores de la película, y que tenían mucho que decir dentro del cine de acción de aquellos años. Lawrence Gordon, un reputadísimo productor dentro del mundo de Hollywood, había presidido la 20th Century Fox entre el 84 y el 86, y ya en el 79 se le reconocía el haber producido la película The Warriors, una película mítica donde las haya, y a su lado, al lado de Lawrence Gordon, teníamos a Joel Silver, otro productor reputadísimo dentro de Hollywood, que había producido en los años 80, entre otras películas, Comando y Arma Letal, películas míticas de acción de los 80, pero la magia sucedía cuando los dos se unían y durante los años 80 coprodujeron películas míticas que todos recordamos, por ejemplo, Límite 48 horas con Eddie Murphy, Streets of Fire o la mítica Predator, que es una de mis películas favoritas ever, me parece fantástica, pues es producida por estos dos y además dirigida por John McTiernan, que es el director con el que luego contarían para dirigir La Jungla de Cristal. Por lo tanto, ya tenemos esos dos productores que aseguran resultados dentro del cine de acción de Hollywood y ahora necesitamos una gran historia que contar. No sé si lo sabéis, pero La Jungla de Cristal es una adaptación cinematográfica de la novela Nothing Lasts Forever de 1979, y el encargado de escribir el guión, o la primera versión del guión, fue Jeb Stuart, aunque posteriormente Joel Silver contaría con Steven de Souza para hacer las correcciones de guión, un guionista en el que confiaba totalmente después de haber trabajado con él en Límite 48 horas y en Comando. Que bueno, dentro del guión tenemos ahí una gran historia que contar, porque aunque Steven de Souza hizo las correcciones de guión, la película se empezó a rodar con apenas 35 páginas de guión escritas, que es una cosa que me parece absolutamente loca. Lo que está claro es que la historia de base era una historia totalmente hecha para funcionar como el cine de acción que venían haciendo en los 80, pero tenía un elemento característico que era ese punto de comedia con el que se querían diferenciar en cierto modo. Y respecto al casting, el hombre que acabó tomando el papel de John McClane fue Bruce Willis, pero hasta que llegamos a Bruce Willis pasaron 80.000 millones de cosas, y es una de las cosas que me parecen más mágicas para lo que fue la consecución de esta película, porque de verdad, yo, en mi opinión, no hay nadie en el mundo que podría haber tomado mejor ese papel de John McClane que Bruce Willis. Me parece que aporta muchísimo al papel, de hecho así fue, porque como ya os he dicho, el guión se iba escribiendo mientras rodaban, y creo que eso hizo que el personaje, ¿no?, que Bruce Willis aportase mucho al personaje, y ese tono de comedia tan irónico y tan característico que le dio, pero hasta que llegamos a Bruce Willis, la verdad que pasaron 80.000 nombres por las manos de Lawrence Gordon y Joel Silver. Hay una intrahistoria muy curiosa con esto, porque ya hemos dicho que La Jungla de Cristal es una adaptación cinematográfica de la novela Nothing Lasts Forever, pero esa misma novela de Roderick Thorp era una secuela encubierta de una novela previa que se llamaba El Detective y que también fue adaptada cinematográficamente en el 68, con una película que se llamaba El Detective y que estaba protagonizada por Frank Sinatra. Así que cuando quisieron rodar en el 88 La Jungla de Cristal, por contrato le tuvieron que ofrecer primero el papel a Frank Sinatra, que ya tenía 72 tacos y que obviamente pues rechazó el papel porque no estaba para ponerse a correr descalzo por el Nakatomi Plaza. Y diréis, bueno, pues después de la negativa de Frank Sinatra le ofrecieron el papel a Bruce Willis. Pues no, porque Joel Silver se iluminó y dijo, oye, voy a utilizar este guión de Die Hard como secuela de una película que había rodado años atrás
con Arnold Schwarzenegger, que era Comando. Por lo tanto, la primera vez que le ofrece el papel a Arnold Schwarzenegger es mientras rodaban Predator con John McTiernan, y en ese momento el actor lo rechazó, porque después de hacer varias películas de acción estaba un poco cansado del género y se quería dedicar a explorar otros géneros, como por ejemplo la comedia. De hecho, en 1988 estrenó una película junto a Danny DeVito que se llamaba aquí en España Los gemelos golpean dos veces, y que fue esa entrada de Arnold Schwarzenegger a hacer un cine un poquito más variado y desvincularse un poco de la acción. Bueno, Arnold Schwarzenegger nos ha rechazado el papel. ¿Qué hacemos ahora? ¿Se lo proponemos a Bruce Willis? Pues no, porque pasaron un montón de nombres antes. No sé hasta qué punto nos podemos fiar, pero se lo propusieron a Richard Gere, a Burt Reynolds, Al Pacino, Clint Eastwood, Harrison Ford, Sylvester Stallone, y todo el mundo dijo que no. Nadie podía, todos estaban ocupados, incluso se lo propusieron a Mel Gibson, tampoco podía. Por lo tanto, Joel Silver, los productores Lawrence Gordon decidieron confiar en Bruce Willis. Hasta ese momento, Bruce Willis era conocido sobre todo por sus papeles en televisión y su participación en comedias. Tenía un par de películas, una que era Cita Ciegas y otro que era Asesinato en Beverly Hills, películas más cómicas, con un carácter más desenfadado, y sobre todo se le conocía por su papel en Luz de Luna, que era una serie súper exitosa, pero en la que no hacía un registro de acción. De hecho, los productores tuvieron que incluso cambiar su perspectiva, ¿no?, o su mentalidad respecto a la película, porque era una película concebida para ser una nueva película de acción al estilo Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, y esta entrada de Bruce Willis, un tipo más normal, con un físico no tan imponente y con un carácter más cómico, bastante marcado, hizo que la película se fuese encaminando hacia otro punto, que Steven de Souza también llevase el guión por otras líneas, y eso al final acabó teniendo un éxito rotundo. Un éxito que ya se veía venir con películas como Arma Letal, que trabajaba el estilo de la buddy movie, aunque de eso hablaremos más adelante. Al fin y al cabo, John McClane es un policía de Nueva York normal y corriente. Ya desde la construcción del personaje, la película se hace muy diferente a otras cosas que hemos visto dentro del cine de acción, ¿no? Porque es un personaje que es vulnerable, es un personaje que es un tío normal, que además pertenece a una clase trabajadora, ¿no?, que eso también está muy marcado en la película, como los policías pertenecen a la clase obrera. Ese modelo de personaje no tan invencible, más vulnerable, y que realmente hay momentos en los que creemos que va a perder. Es que tenemos ahí a John McClane quitándose cristales del pie en su momento más oscuro, ¿no?, el momento en el que pensamos que no va a conseguir alcanzar el objetivo de su misión, ¿no? Y esto está muy marcado todo el rato en la película, ya desde el inicio, desde cómo partimos al inicio de la película y cómo nos presentan al personaje, pero en el desarrollo de la trama en sí, es un personaje que no es invencible y que realmente empatizamos más con él por eso. Y esto también es muy importante desde la perspectiva que le da Bruce Willis al papel, porque le da ingenio, es un personaje ingenioso, es un personaje ocurrente, es un personaje con un punto de suerte. Es algo que luego, posteriormente, con los años, hay personajes de acción que han ido adquiriendo. Y es una cosa que me gusta mucho en estos personajes de acción, y guardando las distancias lo veo, por ejemplo, en el personaje de Tom Cruise en Misión Imposible, que es un personaje que, aunque obviamente es un agente secreto, lo pasa mal. Es un tío que corre, que se cae, que en las peleas le dan pal pelo, que muchas veces tiene ese punto de suerte que necesita para salirse con la suya, y creo que es algo que refresca mucho el cine de acción, y le sienta bien, le sienta como un soplo de aire fresco, y donde el personaje no es Dios. Y vamos a seguir hablando de este personaje más humano por una cosa que también enlaza muy bien con esto, que es con el guión de La Jungla de Cristal. Y es que si el personaje es más humano, la película también es más dramática, también tiene más intereses y también empatiza más con el espectador. Con esto me refiero a que muchas películas de acción de aquellos años entraban en la trama de una forma muy directa. Por ejemplo, Predator, una película que me encanta, arranca prácticamente ya con los helicópteros yendo hacia esa jungla donde se van a dar todas las escenas de acción y toda la trama, ¿no? Y creo que La Jungla de Cristal se diferencia mucho de eso porque es una película que es en esencia muy dramática en su inicio. Al final nos está narrando un drama matrimonial, y todo el inicio de la película, prácticamente hasta el detonante, ¿no?, que es cuando entran los terroristas en el edificio, la película va sobre ese drama familiar. Tenemos a John McClane en el avión, fuera de lugar, empezamos a marcar el carácter del personaje que está en un mundo que no le pertenece, porque como ya hemos dicho, él es clase obrera, es un trabajador más, es un currante. En la limusina con Argyle se monta adelante porque no pertenece a una alta clase. Lo encontramos fuera de lugar, ¿no?, en ese edificio, en el Nakatomi Plaza, que es tan lujoso, ¿no?, entre tanta gente elegante.
Y todo el inicio de la película gira en torno a eso, a que John McClane está preocupado por esta situación que tiene con su mujer, con este punto de que la mujer se ha vuelto tan independiente respecto a él, y está descolocado. Por lo tanto, no tenemos un hombre de acción yendo a la guerra, sino que abrimos con un personaje que tiene un problema dramático, tiene un problema familiar, y creo que eso es una gran virtud que tiene esta Jungla de Cristal, que va a tener una acción deslumbrante, va a tener muchísima acción, va a tener sangre, va a tener peleas, va a tener disparos, va a tener explosiones, pero abre con una trama muy familiar, muy dramática y muy de personaje. De hecho, esta vertiente más humana, dramática y de personaje entronca muy bien con el personaje de Holly Genaro, que es un personaje con una marcada tendencia feminista, un personaje muy empoderado, que a veces nos olvidamos de que en el cine de los 80, incluso previo, habían personajes femeninos muy potentes. Teníamos a Ripley en Alien, tenemos El silencio de los corderos, con esa protagonista maravillosa que tiene un poder brutal en pantalla, y también tenemos esta Holly Genaro, que evidentemente, aunque es un personaje secundario, es un personaje que a nivel fundamental es una empresaria exitosa que ha dejado a su marido en Nueva York para tomar su vía profesional, para tomar su camino. Por lo tanto, vemos también un cambio de paradigma en cómo se veía a la mujer en el cine y sobre todo en los blockbusters. Pero creo que, insisto, tiene mucho mérito haber hecho una película como esta, teniendo en cuenta que no estaba el guión entero escrito, porque responde a todos los pasos de lo que tiene que ser un guión de blockbuster de éxito en Hollywood. Uno de los grandes elementos que ha pasado al recuerdo de todo el mundo, que es ese John McClane descalzo, cortándose con los cristales y tal, y que bueno, ha formado mucho esa imagen mental del personaje que tenemos, ¿no? Con esos tirantes y descalzo por el edificio. Es algo que el guionista nos marca muy pronto en la película, ¿no? Tenemos esa excusa, ¿no?, de la escena inicial en el avión, donde ese hombre de negocios le explica lo de quedarse descalzo, y eso nos da un planting perfecto para que luego en el edificio, ya con Holly, se quite los zapatos y acabe descalzo por todo el edificio, ¿no? Y que está bien justificado a nivel de guión. Da la sensación de que nada es gratuito en este guión, que todo está muy bien hilado y que todo encaja muy bien al final. Y es algo de mucho mérito en una película de acción, donde normalmente se descuidan estas cosas. ¿Y qué me decís si os digo que La Jungla de Cristal es una buddy movie? Pues muchos y muchas de vosotras pensaréis que estoy loco, pero es así, es una película más que sumaba a la tendencia de las buddy movies dentro del cine de acción, sobre todo a finales de los años 80 e inicio de los 90. Tienen el gran mérito de este género o este subgénero, pues películas como Límite 48 horas con Nick Nolte y con Eddie Murphy, obviamente Arma Letal, ¿no?, con Mel Gibson y Danny Glover, pero La Jungla de Cristal siguió sumando a ese camino. Es una buddy movie porque tenemos a Al Powell, al sargento Al Powell, que es este personaje que estaba permanentemente por teléfono, por walkie, hablando con nuestro John McClane, y ese proceso hacia la intimidad que hacen los dos, porque al inicio Al Powell cree que es un terrorista, no se fía de él, y poco a poco van empatizando, se van contando sus dramas, ¿no? Por una parte, John McClane le cuenta a Al Powell el drama con su mujer, le cuenta las dificultades que tiene para superar la misión, y por su parte también Al Powell se abre con John McClane y le cuenta este traumático suceso que tuvo disparando a un niño y tal. Entonces, ese proceso hacia la intimidad tan típico de las buddy movies se da en esta Jungla de Cristal, y además tiene mucha fuerza, sobre todo porque sigue ayudando a que la película no solo sea acción, sino que también tenga unos personajes redondos y muy bien trabajados. Hay otra película que es una buddy movie, que es El último Boy Scout, y que tiene muchas conexiones con La Jungla de Cristal, porque es como una secuela encubierta de lo que habría sido un John McClane retirado, ¿no? También sale Bruce Willis, interpreta a un detective en horas bajas, que da mucho la sensación de ser John McClane, así que os invito a ir a verla, porque de verdad es una película que tiene conexiones muy interesantes. Y hablando de conexiones, perdonad que me estoy yendo mucho por las ramas, pero Al Powell, el sargento Al Powell de La Jungla de Cristal, estaba interpretado por Reginald Bell Johnson, que después de hacer esta película haría una serie que todos y todas recordamos, que es Cosas de casa, donde interpretaba a un padre de familia que era policía. Entonces, en su momento hubo cierto caldo de cultivo, ¿no?, ciertos comentarios, ¿no?, de si se iba a hacer, o eso era, una especie de spin-off de La Jungla de Cristal, donde retrataban pues un poco la vida familiar de Al Powell. En definitiva, a mí me encanta cómo encajan estos dos personajes. Al Powell y John McClane me parecen un tándem ideal, y además me gusta mucho cómo John McTiernan, el director, recoge al final lo que ha sembrado, no se olvida de lo que ha sembrado durante la película, y le da ese final de redención al personaje de Al Powell,
que dispara a Carl, ¿no? Cuando aparece por allí con la metralleta, cuando están sacando a los rehenes, pues hay esa redención del personaje, y hay un detalle muy chulo también, que es cómo se reconocen John McClane y Al Powell saliendo del edificio, porque claro, ellos no se han visto, solo han hablado por teléfono, y en el momento en el que John McClane ve a Al Powell, lo sabe, lo reconoce, incluso antes de oírlo hablar, ¿no? Entonces me gusta mucho esa relación que se forja entre ellos dos, y el cuidado con el que John McTiernan nos la narra. Y sí, vamos a hablar de quien todos y todas estáis esperando, que es Alan Rickman, Severus Snape. Claro, es que la película es del 88, yo soy del 92, yo tenía 9 años, y claro, yo hacía poco que iba al cine, por lo tanto la primera vez que veo la cara de Alan Rickman es interpretando a este profesor, ¿no?, de Hogwarts, así que hice un poco un viaje inverso, y después de conocer al actor, años después vería La Jungla de Cristal y vería el papelón tremendo que hace este actor, un villano súper potente, Hans Gruber, y que creo que también, no solo él, sino el grupo de terroristas alemanes que iban con él, también abrieron nuevas puertas a los villanos, ¿no? Villanos inteligentes, villanos educados, villanos elegantes, y villanos también un poco humanos, ¿no? También con sus debilidades, con sus motivaciones. La carrera de Alan Rickman tiene mucho que ver con La Jungla de Cristal, porque es la película que lo catapulta al estrellato en Hollywood. Era un actor que había hecho cosas dentro de la televisión y el cine británico, pero se le conocía sobre todo por el teatro, por su carrera teatral. De hecho, Joel Silver y John McTiernan lo conocen yendo a ver una obra de teatro, y deciden allí darle ese papel de Hans Gruber, que encaja muchísimo con él. Hablando tanto de él como de los terroristas, repaso rápido a nivel de casting. Aunque los terroristas por guión eran alemanes, solo se contó con 2 intérpretes que fuesen alemanes. Se les eligió sobre todo por su aspecto físico, querían hombres grandes, también les dieron una estética como muy sofisticada, vestidos de negro, con el pelo largo, esas referencias quizá un poco al mundo heavy, gótico, y que contrastaba en cierto modo esa fuerza física, esa brutalidad, también con la inteligencia y el carácter pausado de un personaje como el que interpretaba Alan Rickman, ¿no? Ese Hans Gruber, que es un villano con mucho carácter y además que también encajó muy bien con el público. Y es que estaba pensando ahora, y no solo Hans Gruber está trabajado como villano, es que dentro de ese grupo de secuaces tenemos subtramas que aportan y mucho a la película. Tenemos a esos 2 hermanos, que John McClane mata a uno de ellos, y luego Carl, el otro hermano, está desesperado por vengar su muerte y matar a John McClane, ¿no? Entonces, son innumerables las escenas donde vemos a Hans Gruber y ese carácter tan potente que tiene el personaje. Vemos esas escenas en las que está con Takagi, ese duelo intelectual que tiene con él, donde vemos que sabe apreciar un buen traje, donde hace citas literarias, se ve que es un personaje culto, como muy pragmático, ¿no? Es muy consciente de lo que están haciendo, e incluso a nivel actoral Alan Rickman también aportó muchas cosas, ya que a la productora le sorprendió, ¿no?, a Joel Silver, a Lawrence Gordon, a John McTiernan como director, el buen acento norteamericano que tenía el actor, y decidieron usar eso para aportar a una de las grandes escenas míticas que se hizo popularísima dentro de La Jungla de Cristal, que es el momento donde John McClane y Hans Gruber se encuentran, y Hans Gruber se hace pasar por un rehén que ha escapado, y hace acento norteamericano. Por eso lo importante también de ver las películas no dobladas, sino en versión original. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker. Una frase mítica donde las haya, de verdad, una de mis frases favoritas de la historia del cine. Soy de los que se levantan en el sofá a aplaudir cuando John McClane dice la frase en cualquiera de las películas de la saga. La intrahistoria es conocida por prácticamente todo el mundo, pero muy rápido Roy Rogers, un artista, un actor y cantante estadounidense, con una estética muy cowboy, tenía una canción en la que decía una frase similar a esta, y Bruce Willis, también a nivel de guión, se cogió esta frase, la hizo suya y la implementó en el personaje de John McClane, porque la película tiene un discurso muy interesante también, y es una cosa de la que quiero que hablemos, que es este enfrentamiento entre Europa, o los alemanes, y el carácter cowboy y el héroe norteamericano dentro del cine. De hecho, hay una escena que nos presenta de una forma muy marcada esto que os comento, y es en esa conversación que tienen Hans Gruber y John McClane. Hans Gruber le dice que es el típico norteamericano que ha visto demasiadas películas de acción, demasiadas películas del oeste. Hay un discurso muy interesante donde yo creo que además John McTiernan hace
una cierta crítica muy sutil, ¿no? Y que se hace desde una perspectiva exterior, que son estos europeos más sofisticados y que critican esa figura desde fuera, ¿no? Pero se genera ese discurso cruzado, ¿no? De los cowboys y ese lore, ¿no? Del mundo cowboy, mundo del oeste norteamericano, porque John McClane, cuando habla con Al Powell a través de comunicación telefónica y tal, le dice que le llame Roy. Y Roy, pues es evidentemente Roy Rogers. Por lo tanto, todo bebe de esa cultura cowboy, esa cultura western. Es que está muy bien escrita esta película, está muy bien escrita. Sí que es verdad que responde a la estructura canónica de blockbuster norteamericano Hollywood. Otro elemento súper potente de la película, y que es algo que responde mucho al cine de acción de los 80, es que todo es real. Todo se hace con efectos prácticos, las explosiones son de verdad. Creo que es algo que se ha perdido muchísimo con la entrada del CGI, de los efectos visuales, que todo se haga con cromas. Hay una película que pasa también en un edificio, con un gran hombre de acción, que es El Rascacielos, con Dwayne Johnson, que es un pedazo de mierdón de película, una buena mierda de película. Le falta, a la acción de hoy en día le falta ese romanticismo, ese buen trato, esa realidad, y no sé, ese cariño tan cinematográfico que creo que se ha ido perdiendo con la entrada de CGI y estas cosas que se hacen ahora. Y podemos hacer ahora un repasito un poquito de otras escenas míticas que tiene la película, ¿no? Hemos hablado de muchas, pero a mí una cosa que me encanta de la película es ese tono de comedia que aporta Bruce Willis al papel de John McClane. Tenemos esa llegada, ¿no?, de Al Powell cuando llega al edificio Nakatomi, que está paseando por fuera con el coche viendo a ver qué es lo que sucede, y tenemos a John McClane desesperado, ¿no?, como diciendo, oye, por favor, que venga la policía, echadme una mano, que estoy aquí yo solo, y decide tirarle el cadáver de uno de los terroristas encima del coche, ¿no? John McClane habla consigo mismo, ¿no? Tiene tantos momentos en los que está solo que se hace un poco monólogo, ¿no?, monologuista. Tenemos ese punto irónico que tiene permanentemente. Y obviamente tenemos que hablar del momento del ascensor. Sube a uno de los cadáveres, ¿no?, de estos terroristas, pues vestido de Navidad, bien decoradito, y con el mítico ho, 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 ahora tengo una ametralladora, en ese jersey navideño, ¿no? Entonces me encanta cómo juega el personaje con los villanos, cómo los va haciendo perder el control de la situación, todo desde su debilidad, desde su vulnerabilidad. Hemos hablado del final de la película, pero no hemos hablado del final de Hans Gruber, de nuestro villano, con esa caída al vacío que también se convierte en una de las escenas míticas de la película, que se grabó con una cámara especial, porque se grabó a muchos fotogramas para ganar esa especie de belleza macabra, ¿no?, ese final catártico de la caída de Hans Gruber a cámara lenta, y que hay una intrahistoria muy interesante aquí, que es que, bueno, evidentemente no lo tiraron del edificio, pero tuvo que hacer una caída considerable de 8 o 10 metros, y bueno, pues la cara de susto que tiene el personaje es real, esto lo podéis leer en internet en varios sitios, porque John McTiernan le dijo que lo tiraría a la de 3, y lo tiró a la de 1, ¿no? Entonces la cara de susto, obviamente es actuada, pero tiene ese punto de realidad de decir, John, de verdad, me tienes que tirar ahora en este momento. Y es verdad que es una película muy violenta, es una película que tiene sangre, que tiene momentos de pelea muy explícitos, donde vemos a John McClane matar a los terroristas de 1000 formas. Tenemos a ese terrorista al que mata colgándolo de esa cadena, ¿no?, de esa forma tan macabra. Entonces es una película que sigue bebiendo de ese cine de acción tan vibrante y tan visual que estábamos acostumbrados en los 80, y creo que le sienta muy bien a la película, ¿no? Me permitiréis que antes de acabar el vídeo hable de Jan de Bont, el director de fotografía de la película, que manda narices que yo, siendo director de foto, no haya hablado de esto aún, y que para mi gusto hace un trabajo muy interesante en esta película, una película que está iluminada mucho a través de luces prácticas, ¿no? Al final la mitad del edificio está en obras y todo se ilumina a través de esos focos propios de la obra, pero que a la vez le dan ese carácter tan duro y que encaja tanto con la estética del cine de acción de los 80, que a mí me gusta bastante. Pero lo que os digo, La jungla de cristal es una película totalmente imprescindible en mi colección cinéfila, de verdad es una película que me encanta, le tengo muchísimo cariño, y estoy seguro que la podréis encontrar en muchos canales por todas partes durante estas fechas navideñas, donde siempre mola volver a hacer un visionado de Bruce Willis interpretando a John McClane. Así que nada, desearos una vez más felices fiestas, feliz Navidad a todo el mundo, mil gracias a todos y a todas los que nos apoyáis
en este proyecto. Estamos muy agradecidos. Si no os habéis suscrito aún al canal, dadle al botón de suscribir y dadle a la campanita para que os avise de todos los vídeos que vamos a subir próximamente. Dejad un like, comentad qué os ha parecido el vídeo, qué os parece La Jungla de Cristal, compartid el vídeo con vuestros amigos y amigas que sean enamorados y enamoradas de esta mítica película, y nosotros os esperamos aquí en vuestra casa del cine con mucho contenido que viene muy interesante y muy cargadito en este fin de año e inicio del 2025. ¡Chao, chao!